en este vídeo vamos a estudiar los nervios y ganglios nerviosos que están en relación con los sentidos acústico y estático, y también con la porción petrosa del hueso temporal, que es la parte ósea implicada en todo esto. Empezamos con el nervio facial, que es el par craneal séptimo, junto con el nervio intermedio o de Grisberg, que se encuentra justo ahí. Ahí el facial se ve aquí, luego pasa por aquí, junto con el de Grisberg, y luego entrando en el orificio auditivo interno, como vemos por aquí, y después por aquí, por el conducto facial, y sale por el foramen estilomastoideo. Como ha dicho Marco, esto es el conducto facial. Y tenemos que decir que en el momento en el que el nervio facial penetra en el orificio auditivo interno, pues a la hora de atravesar el peñasco hace un recodo de modo que es, bueno, una flexión, sí, entre esta parte de aquí. ¿Entre cuál? Repite. Aquí. Entre esto y esto hace una flexión, que es la rodilla. Es la segunda rodilla del nervio facial. ¿Por qué segunda? Porque dentro del sistema nervioso central, el nervio facial hace una primera rodilla. Y hablando del conducto facial, pues obviamente si el nervio hace esa flexión, también lo hará el conducto. Pero esa flexión del conducto se llama únicamente rodilla del conducto facial. O sea, ha quedado un poco lioso. Hablando de nervio, hablamos de segunda rodilla del nervio facial. Y hablando del conducto de Falopio, pues hablamos de rodilla del conducto facial. Bueno, ahora nos vamos a ir al nervio petroso mayor, que es una de las ramas que da el nervio facial a la hora de introducirse en el conducto de Falopio, que es ese. Después tenemos el nervio estapedio. Estrapedio. Aquí pone estapedio. Ajá, que va a ser el que va a inervar al músculo estapedio. Y luego tenemos la cuerda del tímpano, que es esa tercera rama que analizaremos mejor en la práctica siguiente. Vale, bueno, ahora vamos a hablar del nervio vestíbulo coclear, que va a ser el que va a recoger toda la sensibilidad acústica. Y estática. Perdón, toda la sensibilidad acústica y estática, las dos. Exactamente. Es un nervio muy complejo porque está formado por varios componentes. Está formado por el nervio vestibular, que va a recoger la sensibilidad estática, y el nervio coclear, que va a recoger la sensibilidad acústica. Pero vamos a ver cómo se forman. Los dos juntos forman el vestíbulo coclear. Los dos juntos ya salen por el orificio auditivo interno al endocráneo, conformando el nervio que decimos, vestíbulo coclear, par octavo. Bueno, para ver cómo se forman estos nervios tenemos que remontarnos a este plano de aquí. Ese plano de aquí. Bueno, vale, vamos a hablar del nervio coclear primero. El ganglio coclear o ganglio espiral de la cóclea o de Corti no es un acúmulo de axones propiamente dicho, sino que se encuentra por aquí distribuido. Y las fibras que recogen la sensibilidad acústica pues van a tener su suma en esos ganglios y después van a juntarse todos hasta formar el ganglio coclear, que es el que hemos visto antes. Y vale, ahora tenemos que hablar del nervio vestibular. El nervio vestibular está formado por tres a su vez, que van a ser el nervio utrículo ampular. Este nervio va a tener su origen en la mácula del utrículo. A ver. El utrículo ampular se forma por estas tres ramitas de aquí. Que va a tener su origen en la mácula del utrículo, también en las crestas ampulares de las ampollas membranosas, lateral y anterior. O sea, esta es la ampolla del conducto semicircular anterior, esta es la ampolla del lateral, este es el utrículo. Y las tres ramas forman el nervio utrículo ampular. El segundo nervio que va a conformar... Espérate, vamos a decir perdón. ¿Qué se ve por aquí? Exactamente. ¿No? Era este, ¿no? Sí. El segundo nervio que va a conformar el nervio vestibular va a ser el nervio sacular, cuyo origen está en la mácula del sáculo. Aquí no se ve, ¿no? Se ve por aquí. No, se ve mejor en el plano siguiente. Este era, ¿no? Digo yo. Sí. Vale, y el último nervio va a ser el nervio ampular posterior, que va a proceder de la cresta ampular de la ampolla membranosa posterior, que va a ser ese de ahí. Bueno, pues... ¿No has dicho lo de las máculas fibosas? Sí, ahora lo digo. Vale. Estos tres nervios se van a juntar en sus somas en el ganglio vestibular o de Scarpa, que va a ser ese, pero antes, para llegar hasta ahí, han tenido que perforar previamente el fondo del conducto auditivo interno. Esto sería el fondo, todo esto. Y por aquí se ve la otra cara. Perdón, el fondo del conducto auditivo interno no. Van a tener que perforar el vestíbulo óseo,
como vemos ahí. Sí, y llegan al fondo del... Eso sí, pero eso después. Entonces, vamos a decir que el nervio utriculoampular atraviesa la mácula cribosa superior, que va a ser esa de ahí. O sea, el nervio, los tres estos, Ajá. se unen y perforan esta mácula. Vamos a decir que el nervio sacular va a perforar la mácula cribosa media Esto de aquí. y el nervio ampular posterior la mácula cribosa inferior. Entonces ya como vemos en el plano anterior, las prolongaciones centrales de estos tres nervios juntas van a conformar el nervio vestibular. Vale. Este junto con el coclear que hemos analizado antes van a formar el nervio Este es vestibular. el vestibular y este el coclear. Los dos forman el vestíbulo coclear. Exactamente. Vale, el orificio auditivo interno es esta oquedad que estamos viendo Esto. y el conducto auditivo interno es Es lo de dentro. exactamente donde está metiendo el dedo y el fondo del conducto auditivo interno pertenece ya a la cara posterior de la porción petrosa. Este en fondo, todo esto en fondo. Vale, pues en este fondo tenemos que apreciar un saliente óseo que es la cresta transversa que nos va a dividir al fondo del conducto auditivo interno en dos cámaras, una superior y otra anterior. Dentro de la superior es esta Ajá. y la inferior es esta. Dentro de la cámara superior vamos a encontrar dos áreas. El área del nervio facial va a estar antero superior, que es ese área, y lo atraviesa el nervio facial y el nervio intermedio o de Grisberg, que es ese que vemos ahí. Después, el área coclear va a ser el área antero inferior, que va a ser atravesada por... Anterior inferior es cuál? Sí. Esta, ¿no? Esa, que va a ser atravesada por el nervio coclear, que es este. ¿Vale? Después, el área vestibular superior va a ser el área postero superior, que va a ser atravesada por el nervio utrículo ampular, que es ese que hemos dicho antes. Y por último, el área vestibular inferior va a ser el postero inferior, que va a estar atravesado por el nervio sacular, que es ese de ahí. Sacular. Ajá. Por último, queda un nervio que es el ampular posterior, este pequeño, que este va a atravesar el fondo del conducto auditivo interno por el foramen singular o de Morgagni. Ese Un poco más vaso. posterior al nervio Sacular, sacular. exactamente. Vale, ahora con las arterias. Vamos a las arterias. La única arteria que vamos a... 7 minutos, ¿lo corto ya o no? No. Seguimos. La última. La arteria que vamos a analizar únicamente es la arteria laberíntica, que es esa de ahí. Y tenemos que decir que hace un recorrido satélite a los dos nervios grandes que estamos analizando en esta práctica, es decir, el facial y el vestíbulo coclear, como vemos ahí. Vale, corta. ¿De qué rama de la...? Bueno, y que es rama tanto de la arteria basilar como puede serlo de la arteria cerebelosa antero. Puede ser o de una o de otra, Ese está dependiendo en el del guión caso. también.